Bienvenido al podcast de Historia de México. En este encontrarás los sucesos más importantes que han marcado a este país a lo largo de su historia, así como muchos datos relevantes de personajes importantes en nuestra sección Resumiendo Vidas. Recuerda, vivir la historia es no olvidar. Comenzamos. Con motivo del aniversario número 528 del llamado descubrimiento de América el pasado 12 de octubre, mi muro de Facebook se llenó de opiniones diversas respecto a este tema. En un inicio no creí conveniente tratar este tema en el podcast, puesto que no le veía sentido meterme en una discusión constante con algunas personas. Sin embargo, llegó a mí un artículo bastante interesante, y es aquí cuando debo agradecer a Nico Skertledgic por hacerme llegar este artículo que será la tesis principal del podcast. Así como Nico deseas dejarme un tema, mándamelo a mis redes sociales y yo con gusto veré si puedo tratarlo en un episodio. Antes de iniciar a plantear de qué va esta tesis, dejaré en claro el formato que tendrá este tipo de podcast. En primera instancia, plantearemos la tesis, después hablaré acerca de lo que propone la antítesis y por último, haremos una síntesis como conclusión final. Esto es en base al proceso de la dialéctica hegeliana. ¿Por qué sí disculparse? Con la llegada de los españoles a tierras mexicanas, inició una época para las etnias indígenas que hasta la fecha los mantiene en la más baja condición humana posible, eternamente marginados y pobres. Vistos como simples bestias que debían ser domadas y violentadas, se les despojó de todas las condiciones humanitarias que alguna vez tuvieron. ¿Trajeron civilidad? Lo dudo muchísimo. Trajeron miseria y dolor. Se les fue arrebatado sus templos, sus conocimientos astronómicos, sus conocimientos herbolarios, dejaron de ser aseados y bañarse diario a vivir en la condición más baja que nos podamos imaginar. Trajeron amor y paz con la llegada de una religión más civilizada en la que no se sacrificaba a nadie. Mentira, se cometieron infinidad de masacres y asesinatos en el nombre del dios extranjero. Tan solo está el ejemplo de la masacre de Cholula, que cumplió, por cierto, 501 años de haberse iniciado el pasado domingo, en la cual miles de indios fueron reducidos a charcos de sangre. Si quieres saber más al respecto, te invito a escuchar el primer episodio de este podcast de historia, el primerito. Dejando a un lado los millones de indígenas asesinados en esta conquista, están los 300 años de explotación, marginación y de tortura para los indígenas que sobrevivieron. 300 años hundidos en una penumbra de ignorancia, no se les permitía educarse ni mucho menos aspirar a altos puestos, vaya, que no se les dejaba aspirar a algo. Así de sencillo. En las afueras de los conventos se leían letreros que prohibían la entrada a indios y a mestizos. Las ideas y creencias de los pobladores originales fueron discriminadas. Su lengua y su idioma fueron oprimidos y callados para la eternidad. Ya ni mencionar todas las atrocidades cometidas por la Santa Inquisición para llevar a cabo un proceso de evangelización grotesco, un crimen de lesa humanidad. Los judíos pidieron una disculpa a Alemania por los actos cometidos en el Holocausto y al Vaticano por haberse hecho de la vista gorda en 2002. ¿Por qué el pueblo indígena no puede tener ese privilegio? No merece tener ese privilegio. ¿Por qué no disculparse? Investigando y explorando un poco por internet, me encontré con infinidad de notas que expresaban lo ridículo que era pedir disculpas. Y no solo eso, sino que el presidente de la república se debería de ocupar en otros asuntos más importantes y no estar pensando en este tipo de temas sin importancia alguna. En su mayoría eran notas de medios mexicanos, así que decidí que una verdadera antítesis de este tema sería la dicha por un medio español. Encontré varias notas, las cuales hallarán en la descripción, que afirman que no es congruente esta petición. Veamos cuáles son esos argumentos. Una de las premisas más fuertes presentes en estos textos es la cual afirma que la conquista de los indios fue efectuada por los indios y no por los españoles, ya que como saben, las tropas de Cortés triunfaron sobre las mexicas debido a la alianza con los tlaxcaltecas y demás pueblos. Al leer este texto me encontré con una serie de irregularidades históricas que, perdonen ustedes, no tienen madre.
Más adelante en la síntesis explicaré el porqué de estas irregularidades. Como primera tenemos la siguiente. Es cierto, por lo tanto, que el desembarco de Cortés y sus hombres desencadenó un proceso violento, pero no toda la responsabilidad recayó sobre ellos. La gran tasa de mortalidad se explica también por las demoledoras epidemias de la época. Tenemos aquí otra que afirma lo siguiente. Históricamente, el modelo hispano de colonización tendió al mestizaje y a la integración de los indígenas y mestizos. El texto también resalta que en estos tiempos debe relucir la fraternidad entre naciones y no solo eso, sino que también no tiene sentido una disculpa si la relación entre ambos países está en buenos términos, que el mestizaje trajo cosas buenas, como lo son las universidades, las obras públicas, las iglesias, la agitación cultural y un largo etcétera. También se destaca que los sucesos históricos se deben juzgar con una visión clara de la época y contexto en el que se encontraban, y no sacarlo de temporalidad para un buen estudio histórico. España debe disculparse. Ya con todo lo anterior como cimientos, creo que podemos dar un veredicto. Vamos a desmentir los aspectos que les había comentado con anterioridad. Respecto a la que dice que la conquista de los indios fue perpetuada por los indios, es cierta, con parcialidad, pero lo es. Sin embargo, como vimos en los capítulos de la conquista de este podcast, a los pueblos que se pasaron al bando español se les prometía un lugar en la futura colonia, un lugar digno y humano, sin más tiranía por parte de los mexicas, pero como sabemos no fue así. A los indígenas se les metió al calabozo más oscuro e inmundo que pudieron haber encontrado. Así que este argumento tiene cierta validez debido a que es una verdad histórica, pero es una verdad contada a medias. Así que por lo tanto, no tiene el suficiente peso como para justificar el no otorgar una disculpa. Respecto a las grandes y elevadas tasas de mortalidad provocadas a las diferentes epidemias que hubo en el México prehispánico, son ciertas. Hay registros de enfermedades de las vías respiratorias que llegaron a diezmar a la población. La más famosa es la que arrasó con un alrededor del 90% de los toltecas y dejó prácticamente vacía a Tula. Creo que la afirmación de la nota periodística se basa en una carta de Fray Toribio con la fecha del 2 de febrero de 1955, en la que, entre otras cosas, menciona que la población indígena se ha visto disminuida en los últimos 10 años debido a las enfermedades y no a los maltratos. Pero hay que recordar que tan solo la viruela supera a cualquier registro que se tenga de una pestilencia en la época prehispánica. Sin mencionar todas las enfermedades que arribaron a México con la llegada de esclavos negros provenientes de África, enfermedades que eran más letales para los indios que para los españoles. Así que este punto no es válido para justificar el no dar una disculpa. Respecto al punto que afirma lo siguiente. Históricamente, el modelo hispano de colonización tendió al mestizaje y a la integración de los indígenas y mestizos. No puede ser más falso y más hipócrita. Se excluyó por completo a las etnias indígenas y no solo se les excluyó, se les torturó y se les maltrató. El mestizaje se dio a base de violaciones a mujeres indígenas, a base de sodomizaciones. Eso es apuntar a la integración de los indígenas y los mestizos. Es cierto que el mestizaje nos trajo más cosas buenas que malas, pero esas cosas malas realmente son malas, son horrorosas. Se nos debe una disculpa por el simple hecho de que una colonia de 300 años nos sigue afectando, su influencia sigue, aún duele. Citando el artículo principal en el que se basa esto, somos tan pobres que millones de mexicanos viven en la pobreza más extrema, sin siquiera derecho a un nombre inscrito en el registro civil, ni posibilidades de ir a la escuela, mucho menos de acceder al seguro social, porque no nada más no somos muy pobres, además no somos nadie. Todo esto es fruto del México que estuvo bajo el yugo de la monarquía española. Una disculpa serviría más que nada para crear conciencia entre los habitantes mexicanos, la cual nos haría voltear a ver a los menos favorecidos que han sido privados de sus derechos durante 500 años. Mucho hablamos de racismo en Estados Unidos y gritamos con fervor que estamos de acuerdo con la erradicación de este, pero no volteamos a ver a las familias que cocinan su comida con leña verde en las selvas chiapanecas. El rey Felipe VI debe dejar a un lado su orgullo y soberbia para darse cuenta del impacto que provocaría en la sociedad mexicana, que aún se encuentra escéptica,
una disculpa. Citando al texto principal de este podcast, no solamente somos muy pobres, también somos muy cobardes y agachados. Nos valoramos muy poco y renegamos de nuestras raíces. Sigamos tachando de ridículo al presidente que busca un resumen de agravios para el conocimiento de la sociedad mexicana. Sigamos riendo, sigamos sin exigir nada, que así vamos bien. Suscríbete a mi canal de YouTube, sígueme en tus plataformas de podcasting favoritas, dale like a este video y pues compártelo si te ha gustado. Te agradezco por escucharme. Hasta luego.